Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Gastón N. Flores, guionista, escritor, editor, y hoy quería hablarles sobre los concursos y sobre un requisito que tienen algunos concursos que me parece que está muy mal, que tiene que ver justamente con el requisito de la edad. Yo ya he comentado en otros momentos, no solamente en este canal, sino en otros lugares he hablado sobre los concursos que tienen cosas que están mal redactadas, o algunas trampas o trucos que tienen algunos concursos. Es algo que yo hablo mucho también en mis talleres de guión, porque son una entrada muy interesante para, justamente para gente que está empezando. Yo y muchas otras personas que conozco arrancaron a hacer cosas para tratar de ganar un premio, ¿sí? En un concurso, aunque no fueran grandes premios monetarios o la publicación de una novela gráfica. Muchísima gente arranca ya sea dibujando, guionando o haciendo otras cosas, en concursos, ¿no? Porque es una puerta de entrada muy interesante, muy sencilla. Sencilla dentro de que se te propone un proyecto pequeño, pero a veces para alguien que está empezando ese proyecto pequeño no es tan sencillo. Pero es más sencillo que por ahí hacer una cosa muy grande para una editorial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si fallas no pasa nada. Pero por eso me parece que es algo muy, muy importante y muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de querer empezar a hacer algo tirando a algo profesional. Yo siempre lo recomiendo a mis alumnos y alumnas que se animen, que lo hagan, aunque no se tengan mucha fe, que lo intenten, que lleguen, que entreguen en la fecha de concurso. Y después, si no pasa nada, por lo menos tienen la experiencia de haber trabajado, por así decirlo, bajo presión, de un deadline, de una fecha de entrega. Eso ya de por sí es un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Ahora bien, hay una condición, una limitación que tienen ciertos concursos que a mí me hace mucho ruido, que es la limitación por edad, ¿sí? Que es una limitación con la cual yo me he encontrado ya otras veces y que ahora me encuentro de nuevo en un concurso que en estos días creo que está finalizando. Es un concurso que no es en Argentina, es en otro país, que tiene un límite de edad hasta los 35 años. A mí me ha pasado en otro momento estar teniendo 31 o 32 años y encontrar un concurso para historieta en donde el límite era 30. Entonces no es la primera vez que yo me encuentro con esta cuestión de concursos de historietas en los que no puedo participar porque justo tengo unos cuantos años más, y en definitiva no importaría si tengo 10 años más o un día más. Simplemente no puedo participar, no porque yo ya haya publicado, no por mi ciudadanía, no por otras cuestiones que se podrían entender, sino porque tengo más edad de los que a ellos les interesa. Pero ¿representa algo la edad para el éxito, la originalidad, la calidad de un trabajo artístico? Y la verdad es que no, ¿sí? Y por eso quería armar este video. Ahora bien, ¿por qué se ponen estas limitaciones por edad? La verdad es que en líneas generales no siempre está justificado. A veces está justificado por el lado de queremos gente nueva y igual le ponen gente nueva, igual gente joven, ¿sí? Por lo tanto, esos 30, 35 años te estarían diciendo que después de esa edad sos viejo, básicamente. A veces directamente no lo dicen, o como digo, lo ponen entre líneas o más o menos directamente diciendo que quieren fomentar la participación o la llegada a determinado arte de gente joven, gente con poca experiencia, como para promover que se fogueen y que encuentren un lugar en la profesión. De nuevo repito, yo voy a hablar específicamente de los concursos de historieta, que son los que yo veo y los que a mí me han afectado esta limitación. Pero también lo podemos aplicar a cualquier concurso artístico, ya sea de guiones de cine, guiones de historieta, todo lo que es música, lo que se les ocurra, todo lo que sea artístico, pintura, arquitectura, lo que sea. Siento que está mal que se ponga ese límite de edad. ¿Y por qué? Porque creo que se está justamente confundiendo dos cosas que hace ya tiempo que no van de la mano. Si es que alguna vez fueron de la mano, ahora ya definitivamente no van de la mano, que tienen que ver con que la juventud es igual a la novedad, ¿sí? Que la gente joven, entre comillas, de menos de 30 a 35 años, va a ser nuevo en esa profesión,
y que la gente que pasó de esa edad ya no va a ser nueva y que por lo tanto no hay que fomentar la participación de esa gente porque es como que ya están todos consagrados o son todos famosos y millonarios y lo que fuera, ¿no? Hay una cosa que tal vez nunca fue así y que ahora definitivamente no es así. Porque yo creo que tiene que ver con este criterio mal criterio mal aplicado, ¿no? La mayoría, si no todas las profesiones que tienen que ver con lo artístico y también muchas veces con lo manual, no necesariamente artístico. Pienso por ejemplo en un luthier o alguien que a lo mejor no es un escultor pero trabaja el mármol o que trabaja un ebanista, ese tipo de cosas que a lo mejor no son necesariamente vistos como arte, pero tal vez lo son. Bueno, el ebanista sí, la ebanistería es un arte. Arrancaban durante, y esto fue durante siglos, desde las épocas medievales y tal vez desde antes, arrancaban con este sistema de niños, adolescentes o niños que tenían que ir a trabajar porque en esa época no quedaba otra y aparte era totalmente legal. Y bueno, aprendían los gajes del oficio desde lo más chiquitito, desde limpiarle los pinceles al pintor hasta, bueno, lo que fuera. Aprendían desde muy chiquito, siendo aprendices justamente de alguien que sabía mucho más y que era su maestro, y entonces esa relación de aprendiz-maestro arrancaba desde muy chiquito, ¿sí? Y entonces ya para cuando esa persona tenía 20 años o tal vez un poco menos o un poco más, ya por ahí tendía a independizarse, ya era adulto, ya no quería depender de ese maestro y bueno, se independizaba, ¿no? Y ahí empezaba un poco su carrera, ¿no? Entre los 20 y los 30, también pensemos que si nos vamos remontando a varios siglos atrás, la gente se moría mucho más joven, entonces había mucho más ganas de hacerse grosso en cada arte que esas personas tuvieran en su corazón, porque bueno, te podías morir fácilmente a los 30, 40 años y así de la nada. Entonces el valor de la vida era otra cosa porque era mucho más efímero todo, ¿no? Entonces bueno, estaba así, podemos llegar a pensar que hasta el siglo XIX, ponele, estaba mucho esta cuestión todavía de que el artista se iba armando de esa manera y que cuando se hacía adulto entre los 18 o 20 años empezaba y salía al mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaron un montón de cosas, aumentó muchísimo la expectativa de vida de la gente, hubo miles de transformaciones culturales, sociológicas, políticas, jurídicas, de todo tipo, ¿sí? Ahora una persona idealmente no trabaja antes de tener 18 años, salvo que sea una situación bueno, de esclavitud que es totalmente ilegal o una situación de gran problemática familiar que uno cada tanto se entera de que hay algún adolescente de una familia que tiene que salir a trabajar en algún lugar, obviamente en negro, porque tiene que ayudar a mantener la familia, ¿no? Que esto lamentablemente sigue pasando. Salvo ese tipo de cuestiones, los adolescentes no trabajan y sí, pueden llegar a hacer algún que otro curso antes de cumplir los 18, pero no van a estar ni cerca de haber aprendido lo que aprendían estas personas siendo aprendices de un maestro. Recién a partir de los 18 se puede hacer una carrera universitaria, se puede hacer un terciario o algún otro tipo de educación formal que nos dé el título de algo, ¿sí? Antes las personas cuando pasaban muchos años con un maestro dejaban de ser aprendices y ya todo el mundo sabía, este es el alumno de tal, es arquitecto, ebanista, escultor, pintor, lo que fuera, ¿no? Ahora no pasa eso, recién a los 18, con una educación formal mucho más avanzada, uno puede ponerse a estudiar bellas artes, arquitectura, bueno, música o cualquier otra cosa, o hacer un curso profesional de lutería o de lo que fuera, ¿no? Entonces todas estas profesiones artísticas o que están cerca de lo artístico, manuales y artesanías y demás, uno las empieza a aprender de mucho más tarde. Entonces realmente ya pensar que una persona que tiene 30 o 35 años es necesariamente joven en ese aspecto, tal vez no lo es, porque hay muchas transformaciones sociales. Ahora la gente no se casa y empieza a tener hijos a los 19, 18 años como era antes. Hay muchísimas personas que se ponen a estudiar,
se equivocan de carrera y después de 5 o 6 años cambian y se ponen a estudiar otra cosa, o se reciben y se ponen a hacer otra carrera. Hay muchísima gente que, bueno, al no tener casa o al no tener una profesión fija, al no tener por ahí familia, no haber formado una familia, termina teniendo derroteros, bueno, justamente bastante largos, ¿no? Hay mucha gente que realmente arma su vida a partir de los 25 años, cuando se puede independizar y alquilar, o a los 30 también, cuando realmente se puede independizar de sus padres, porque recién ahí tuvo un trabajo lo suficientemente importante como para poder alquilar algo. Esto no solamente pasa en Argentina, sino en otras partes del mundo, en donde muchas veces los trabajos son de mala calidad. Y bueno, uno no puede estudiar y vivir solo, y si quiere estudiar tiene que, bueno, quedarse con sus padres o en algún familiar, y bueno, es un desbarajuste. Antes la vida estaba todo mucho más armadita. La gente antes de los 20 y pico generalmente se casaba, tenía hijos, ya tenía trabajo. Ese trabajo le duraba para toda la vida, generalmente, porque había mucha más estabilidad laboral. Estoy hablando obviamente mundo occidental genérico, no solamente Argentina, Europa en general. Esto de nuevo, sí, hasta el siglo XX, hasta cierta época del siglo XX a grandes rasgos lo podemos ver. Después se empieza a desarmar todo y cada uno va armando su vida, y es lo que pasa ahora. Hay miles de personas que no se casan, o se casan pero no tienen hijos, o se juntan y tienen hijos o no. Muchísima gente sin casa propia, entonces que tienen que trabajar un montón de tiempo alquilando y tardan décadas en poder construir o comprarse su casa. Entonces dejan de lado por ahí el estudiar su profesión, eso que tanto les gusta, y recién arrancan a los 30, cuando más o menos están asentados, o a los 40 o a los 50. No sé si se entiende un poco a lo que voy. Creo que estos concursos están armados pensando en una época que ya hace rato dejó de existir, una época en donde todos teníamos más o menos los mismos ritmos vitales y de profesiones y demás, y hace rato que eso explotó y los pedazos de la explosión se desarmaron también. Digamos, ya el mundo es algo totalmente diferente. Como digo, esto no fue algo que empezó a pasar a partir de un año, ¿no? Fueron, digamos, distintas transformaciones que se fueron dando, y durante todo el siglo XX se fueron dando transformaciones que ahora están como acumuladas, que hacen que todas estas diferencias con respecto a la vida anterior del siglo XIX, del siglo XVIII, XVII, etc., sean tan grandes. Por eso yo también, pensaba en mucha gente que demostró que esto es totalmente erróneo, este tema de pensar que uno es joven en una profesión, joven e inexperto, o joven y nuevo en una profesión, teniendo solamente 20 o 25 o 30 años, ¿sí? Pensando un poco yo, y también preguntándole a algunos amigos, gracias a Facundo, gracias a Walter, gracias a Yoyo, gracias a Seba, con los que charlamos muchas estas cosas. Lo estoy poniendo acá, ¿no? Porque no quiero alargar el video contando casos de un montón de gente, ¿no? Pero hay un montonazo de gente en distintos ámbitos: la escritura, los cómics, el arte, la ilustración, la música. Ha aparecido en el radar a finales de los 30, durante sus 40 o sus 50 años, ¿sí? Y no han aparecido así brillando poquito, sino que realmente han explotado, ¿sí? Y creo que más allá de la gran diferencia de cada una de esas personas, de sus vidas, ¿no? Y de las grandes diferencias que tenemos ahora con la época en que esas personas se hicieron famosas, porque algunas son casos de hace ya muchas décadas. Siempre hubo gente que hizo eso, siempre hubo gente en algunos momentos históricos que fue a contracorriente y apareció, como digo, en la vida literaria o artística en general, en un momento de su vida con una cierta cantidad de años que era poco común, ¿sí? Pero ahora justamente lo poco común es lo normal, porque, de nuevo, yendo a lo que yo decía antes, yo puedo tener perfectamente ahora un jubilado viudo de casi 70 años que se acuerda de todo lo que leyó cuando era más o menos chico, y se acuerda de Columba, y de repente se entera que cerca hay
una escuela de arte que da cursos de historieta y se acuerda de cuando era chico él dibujaba bien y se va a aprender historieta ahí y a lo mejor el tipo la rompe y es el nuevo Kika Alcatena. Pero no puede entrar en ese concurso, ¿no? Porque es viejo, tiene más de 30, 35 años. Yo puedo tener una madre soltera que a lo mejor, bueno, por un montón de situaciones de la vida, maltrato, tuvo hijos, se separó, se tuvo que separar de un marido violento y que tiene más de 37 años, supongan, ¿no? Y cae a mi taller y la mina la rompe, la mina tiene unas historias de vida muy jodidas, quiere hacer historieta para empoderar a las mujeres y bancar, ¿no? Todas esas situaciones y contar su historia, pero para darles coraje y esperanza a las mujeres que están, bueno, que en ese tipo de situaciones. Yo le ayudo un poco, aparece uno de estos concursos, no puede porque es vieja, ¿sí? Porque tiene 37 años. Y nunca en su vida ella tocó un teclado de computadora para hacer un guión. Es todo lo nuevo que tiene en su cabeza, toda su vida que la quiere volcar ahí, pero no puede estar en ese concurso porque es vieja, ¿sí? Y así puedo imaginar miles de situaciones, porque seguramente ustedes están ahí pensando en sus propias vidas, en las vidas de sus hijos, de sus parejas, de sus familiares, y creo que van a ver eso, ¿no? Esto que yo digo, que ya la vida de la gente no es algo tan cuadriculado como era antes. Hay un montón de gente que rehace su vida pasado los 30 y no necesariamente rehacer su vida en el sentido de uy, me separo de esta pareja tóxica o uy, no sé, falleció, me quedé viudo, viuda o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O me mudé de país porque me perseguían por mi religión o por lo que fuera. No hago ese tipo de cuestión tan gruesa que sí, generalmente no le pasa a tanta gente. Yo me digo, rehacer tu vida es de repente un poco como me pasó a mí. Yo descubrí la docencia pasado los 30 justamente. Yo arranqué a tener un trabajo de una cosa que absolutamente nada que ver. Me recibí, trabajé de algo que nada que ver con la docencia y recién a los 30 me puse a estudiar el profesorado, ¿no? A un montón de gente le está pasando eso y no está mal de repente, bueno, a ver, estudiaste algo, te pusiste a trabajar de eso porque te querías casar y entonces, bueno, y la vida te fue llevando y en algún momento decís, uy, tengo ganas de escribir, o tengo ganas de dibujar, o tengo ganas de filmar, o tengo ganas de pintar, o tengo ganas de hacer cualquiera de estas cosas que yo siento que me está picando en mi corazón. Y una cosa es no poder, porque no tenés tiempo, por tus hijos o lo que sea, y bueno, hay gente a la que le pasa eso, que no puede encontrar tiempo para por ahí hacer lo que le gusta, y pelea contra eso. Pero imagínense la gente que encima de que sí hace el esfuerzo para encontrar eso, ese tiempo, y quiere participar en un concurso y le dicen que no puede porque es viejo, ¿sí? Porque sus ideas no son nuevas. Pero si nunca hice nada yo. ¿Cómo? Claro que son nuevas las ideas. Claro que tendría que poder participar. Si esa persona puede ser un próximo genio o genia de ese arte, entonces ¿por qué lo vas a dejar afuera? Realmente lo veo muy de vez en cuando estas limitaciones, no es que están en todos los concursos, pero cada vez que lo veo me molesta porque a mí me pasó, de nuevo esta ya es la segunda vez en un concurso que lo veo y tal vez alguna otra vez lo vi y me olvidé, pero bueno, ya me ha pasado varias veces de empezar a leer las bases de un concurso y decir, la pucha, che, pero ¿por qué no me dejan? Si yo justo tengo unos años más, ya no me dejan. Y bueno, seguramente por ahí a ustedes también les ha pasado y me parece que es algo que también le va a pasar a un montón de gente. Que realmente me parece totalmente estúpido, por poner una palabra sencilla, en Argentina podríamos decir muchas otras, me parece algo totalmente estúpido poner esa limitación, usando un criterio, creo yo que ese es el criterio, ¿no? Que está totalmente perimido ya, que ya no existe ese tema de que vos sos nuevo en el arte o joven hasta cierta edad, ¿no? La gente ahora ya, como digo, vive... La expectativa de vida es muchísimo más alta, la forma de vida es muy diferente. Y bueno, hay un montón de gente a lo mejor súper grosa, de más de 35, de más de 40, que la están dejando fuera de estos concursos realmente sin ninguna razón válida, ¿no?
Porque de nuevo, si están arrancando, qué mejor que arrancar en un concurso, y qué mejor que arrancar en un concurso potente, que te motiva, que te hace poner muchas ganas en lo que estás haciendo para ver si es ese salto a la fama, por así decirlo, a la realización personal que estás buscando. Es cerrarle puertas a gente que las está buscando y que las merece. Entonces realmente me parece muy mal, y lo hago un poco también. Ojalá esto por ahí lo vea alguien en algún momento que está armando algún concurso y va a poner esa limitación. Estaría bueno que lo piense dos veces. Y también estaría bueno, se me ocurre, si ustedes encuentran uno de estos concursos y quieren participar y se dan cuenta de que no pueden por la edad, que ya que está, podríamos todos, contactarnos con los organizadores, preguntarle por qué los criterios y explicar la situación, hacerles ver que ese criterio está equivocado, es erróneo, porque, bueno, justamente uno puede entrar a la profesión artística en cualquier momento y realmente no tiene ningún sentido ponernos límites de edad, ¿sí? Así que bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios, sus likes también, que se suscriban al canal si es que no se suscribieron todavía, eso me ayuda mucho. Y bueno, les mando un abrazo muy grande desde acá. Es un tema, como habrán visto, que me molesta un poco, pero bueno, por eso quería hacer este video. Y bueno, espero, como digo, que les haya por ahí comentarles esta situación, tal vez que alguno no la haya visto, tal vez ustedes no se encontraron nunca con uno de estos concursos, que ahora sepan que existen. Y bueno, como digo, podamos colectivamente hacer algo para ver qué cambie, ¿no? Así que bueno, lo dejamos acá. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo más adelante en otros videos. Hasta luego.